Óscar Pineda, escritor, docente, compañero en el saber va contigo. También está presente en la Feria Internacional del Libro. Óscar, tenemos acá varios libros tuyos. Sí, tenemos justamente dos de ellos que son de los más emblemáticos, digamos que entre ellos, por ejemplo, verá que es Los guaraníes, los jesuitas y las misiones en el Paraguay. Es uno de los primeros libros que en realidad yo escribí, ¿verdad? Porque ya te cuento que esto fue hecho en los años 90, cuando yo estaba en Teleeducación y Jorge Garbet era mi jefe. En aquel entonces se tenía la idea justamente de hacer unos cuantos documentales sobre las 8 misiones jesuíticas paraguayas, o sea, en el territorio paraguayo. Y entonces la idea era hacer un documental por cada uno. Y antes se hace una especie de investigación, exactamente, ¿verdad? Para ir viendo las locaciones, la historia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para después, ¿verdad? Pasar al tema del guión en sí, ¿verdad? Y por último la filmación, ¿verdad? Y después otra vez el editado. Bueno, en aquel entonces a mí se me encargó, ¿verdad? El tema de la investigación de todo eso, en los años 90 ya. Y eso yo presenté todo a Teleeducación como correspondía, pero al final, ¿verdad? Nunca tuvimos presupuesto, el eterno problema que tenemos justamente, porque hacer un documental sobre eso tendríamos que llevar todo el equipo, camarógrafo, luminotécnico, sonidista, un montón, cámaras, etcétera, etcétera. Nunca tuvimos el presupuesto para hacer eso, teniendo en cuenta que nosotros estamos en Asunción y las misiones están en la zona de Itapúa y Misiones, claro, muy lejos. Entonces esa investigación durmió el sueño de los inocentes. Inclusive en ese tiempo, ¿verdad? Teleeducación se desintegró, formó parte primero de la Secretaría de Cultura, que en aquel entonces se desprendió de Educación, y después se fundó el tema de la Televisión Nacional, ¿verdad? Entonces prácticamente dejó de existir esto, ¿verdad? Y yo guardé eso durante mucho tiempo, hasta que en un momento dado, ¿verdad? Cuando con el tiempo yo formé parte del equipo de la UNESCO, ¿verdad? Que justamente se encarga de esto porque la UNESCO tiene declarados 2 patrimonios universales de la humanidad en las misiones que son justamente Jesús del Tabarangüe y la Santísima Trinidad del Paraná. Y estuve otra vez yo trabajando durante años por esa zona, ¿verdad? Haciendo un montón de cosas y corroborando la información que yo ya tenía previamente, actualizando también, porque en ese tiempo, que son algo así como 20 años, se fueron justamente sucediendo nuevas informaciones, nuevas cosas fueron surgiendo. Y entonces ahí yo, de a poco, con la información que tenía de antes, más la actualización que tuve después con el equipo de la UNESCO, armé este libro, ¿verdad? Que se lanzó ya hace unos años otra vez y que hasta ahora prácticamente, ¿verdad? No tiene una nueva edición porque es prácticamente actual, ¿verdad? O sea, no tiene nada. Pero muy actual para una persona que quiere saber exactamente sobre las misiones jesuíticas acá en Paraguay y en particular del patrimonio de la humanidad que tenemos aquí, ¿verdad? De los 2 primeros patrimonios que son Jesús y Trinidad. Fantástico. Sí, sí. Y el otro libro que tenemos es algo que no puede faltar en la biblioteca. Claro, este es Breve Historia Integral del Paraguay. Este es mi libro más exitoso, mi libro que más se vende prácticamente, ¿verdad? Es un libro que trata desde los pueblos originarios, de la época de los guaraníes, hasta prácticamente el gobierno de Mario Abdo y un poco más. Prácticamente también está todo el tema del COVID y esas cosas. Y la historia es como un libro corrido, ¿verdad? Un libro corrido, ¿verdad? La primera parte, ¿verdad? Así como todo un libro de historia con muchas fotografías seguidas de colecciones privadas muy famosas, como la de Javier Yubi, por ejemplo, ¿verdad? Y después entramos en los anexos. Y en los anexos hay, por ejemplo, tablas con un glosario, tablas. Están todos los presidentes del Paraguay, los más y los menos de la historia paraguaya, el gobernante que más tiempo estuvo en el poder, el que estuvo menos tiempo, etcétera, las fiestas que se celebran en Paraguay, etcétera, etcétera. Eso se complementa, ¿verdad? Más allá, con los mapas que son infaltables en un libro de historia donde muestran justamente de forma gráfica cómo era, por ejemplo, la provincia gigante de las Indias, los primeros viajes que se hicieron, ¿verdad? Las fundaciones que partieron de Asunción. Acá están justamente las misiones jesuíticas, los 30 pueblos de la época de Paracuaria, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Cómo era, por ejemplo, el América del Sur a principios del siglo XIX, cómo era, por ejemplo, la primera fundación en la región oriental, cómo era, por ejemplo, el Paraguay justamente antes de la guerra y después de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Las campañas militares, las principales campañas militares de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? O sea, ¿Cómo salió la historia del Paraguay de punta a punta está en este libro. O sea, cuando alguien quiere saber algo sobre la historia paraguaya en sí,
Este es un libro que yo recomiendo como algo ideal prácticamente. Leyendo este de punta a punta, uno tiene una noción muy pero muy clara de lo que es el Paraguay a través de su historia. Claro. ¿Saben cuántos años cumplió en el Ministerio de Educación y Ciencia? 42 años. 43. 43. Ayer cumplí 43. Ayer 4 de julio cumplí 43 años en el Ministerio de Educación. No de edad. De servicio. Gracias, Oscar. Muchas gracias a vos. Espectacular como siempre. Aquí, en el último día en la Feria del Libro Centro de Convenciones. Gracias. Si sos amante de la literatura, no te pierdas La Biblioteca, el programa donde repasamos las últimas ediciones de las obras más recientes de autores nacionales y extranjeros. Descubrí lo mejor de la literatura contemporánea con entrevistas exclusivas a sus autores, acompañándonos todos los domingos de 14 a 15 horas. La Biblioteca. Conduce Neri Peña. Solo por Ñandutí, tu primera fuente de información.